Eskerrik asko etortzeagatik, eskertzen da gainera inbeste jende etortzea, da, bueno, pizkatxo bat nik egingo dut txarra txikitsu bat, eta gero ganoa, eta beraiek hitz egingo dute. Hau dira Joseba eta Alex, beraiek egingo dute txarrak, eta, bueno, guk komentatzea pizka bat, orain dela 2 hilabete hasi gineran pizkat batzen olan, eta bueno, goaz pizkanaka, joango gara bebai, momentu garrantzitsuetan kalera irteten ikusteko eta informazioa emoteko eta lan, eta edonork prest badau lan egiteko eta batzeko onera, hurrengo aste artean, 21ean dekogu ze batzarra, hementxe bertan 7:30. Eta bueno, sin más, decir que muchas gracias por venir a todos, que el talde de Laurak Bat, que bueno, no he dicho euskera, pero bueno, son Barrica, Plensi, Gorliz y Lemoiz, llevamos un par de meses juntándonos y bueno, pues sobre todo estamos ahora intentando a informar y a informarnos de todo el tema del fracking y bueno, por eso esta es como una de las primeras acciones que se van a hacer y nada, y sin más os voy a dejar con Alex y con Joseba que nos van a dar la charla, ¿de acuerdo? Venga, qué ricasco. Bueno, arrastion, tengo itxaldia erdaraz, nahi duze galdetu edo euskaraz eta problemarik, ¿vale? Orduan, somos Joseba y Alex, como ha dicho el que nos ha presentado, y venimos de la plataforma Enkarterri. Quiero decir que somos como la gente que está organizando aquí en esta zona, lo que pasa es que llevamos más tiempo organizados y estamos un poco más informados, digamos. Nos hemos preparado, la gente que estamos en las diferentes plataformas para dar charlas. Quiero decir con esto que no somos expertos, no somos ni geólogos ni hidrogeólogos, simplemente somos gente informada. Digo, por si alguien hace alguna pregunta un poco de qué, pues tampoco somos... Y bueno, los compañeros de Araba han preparado una presentación así maja y es la que utilizaremos para explicaros un poco cuál es el contexto de la situación energética a nivel mundial actual y por qué hemos llegado al fracking y qué es el fracking y cómo estamos a nivel de la comunidad autónoma con el tema del fracking. Bueno, primero decir que el fracking en sí responde a una situación energética mundial en la que cada vez somos más personas las que habitamos este planeta y cada vez cada persona consume más energía, con lo que pues el consumo de energía en el mundo y sobre todo de hidrocarburos ha ido subiendo en el último siglo pues exponencialmente. Sigue subiendo a pesar de las crisis y así, pero la población sigue subiendo y el consumo de energía, a pesar de eso, de crisis, de momentos puntuales en que se consume menos, con bajadas como se ve ahí, pero seguirá subiendo. Seguirá subiendo y luego ocurre también una cosa importante, que es que cada vez hay menos reservas de hidrocarburos. Esto es, seguimos consumiendo más, pero como veis, aquí según algunas gráficas varía un poco, 2010-2013. En 2013 se llegó a lo que los expertos y la gente que habla del tema llama el pico del petróleo. Esto es, se consume más petróleo del que se va encontrando y cada vez habrá menos. Y cada vez gastamos más energía. Estos son un poco los movimientos, son las áreas urbanas, las carreteras, los movimientos de barcos y de aviones. ¿Veis qué maraña de rayas hay ahí? Pues eso es lo que hacemos a diario y en lo que consumimos un montón de energía, que son los hidrocarburos fundamentalmente. Al principio, sacar petróleo y demás hidrocarburos era fácil. Todos recordamos la película de Gigante. Empezamos con el pico y sale el petróleo hacia arriba como si fuera aquello una fuente. Al principio se encontraba bien y era barato. Y desde el punto de vista del retorno energético, es decir, la energía que había que emplear para sacar la misma cantidad de energía del subsuelo, digamos, pues era óptima. Se empleaba muy poca energía para sacar bastante petróleo. Pero el petróleo se va acabando donde era más fácil y se va a otros sitios. En este caso, pues como se ve en la diapositiva, al Ártico.
Cada vez, a pesar de ser más caro explotar en el Ártico, como el precio de los hidrocarburos, del gas y del petróleo cada vez es más alto, pues es rentable y se va al Ártico a buscar petróleo o al fondo del mar. No sé si recordáis el accidente que hubo en el Golfo de México, una plataforma que explotó hace unos años, montó un vertido de la pera, una explosión del copón. Pues eso es porque cada vez se van alejando más de lo que sería la plataforma continental, es decir, se van alejando. Antes eran estructuras fijas, ahora son cadenas que por cierto se hacen aquí en Vizcaya, las que sujetan las plataformas al fondo del esto, y se puede hacer exploraciones cada vez más profundas, explotaciones y sondeos. Hay otras maneras, van al Amazonas, como se ve, pues ahí la zona de Ecuador está lleno de explotaciones para extraer hidrocarburos, petróleo y gas, pues están llegando donde antes no se llegaba, porque cada vez, con el precio del petróleo y del gas subiendo, pues cada vez es más fácil o más rentable sacar en cualquier sitio. Y esta sería una de las últimas, antes del fracking, una de las últimas ideas que se les ha ocurrido, que son las arenas bituminosas, que en Europa solo se tratan, estas arenas están en Canadá. Es una extensión gigante, como si fuera arena con galipó, digamos. Todo eso lo sacan y lo traen, ¿dónde? A Petronor, a tratar, y la primera vez que trajeron un barco de arenas bituminosas, todo Musquis amaneció con una capa de carbonilla inmensa. Bueno, donde quieren sacar estas arenas bituminosas, para que os hagáis una idea, son 54.000 kilómetros cuadrados, Euskal Herria tiene 20.000. Sería más del doble de la extensión de todo Euskal Herria, el sitio donde están sacando ahí las arenas bituminosas. Bienvenidos a la mayor operación industrial del mundo. Pues eso se dice que es el sacar esas arenas, la mayor, en un sitio solo concreto, la mayor operación industrial del mundo. También, pues para sacar carbón, ahora no se hacen minas a cielo abierto, directamente se come en la montaña. Se come en la montaña, sacan el carbón que puedan sacar, porque les resulta más rentable así, y lo hacen así. Y utilizan estos cacharritos tan majos, que pues eso, trituran un monte entero y sacan el carbón que pueda haber dentro. Bueno, y cuando iban viendo que se acababa el hidrocarburo fósil, por así decirlo, pues iban buscando otro tipo de biocombustibles, que se llaman, que son los obtenidos de vegetales, de la caña de azúcar, de la palma, de un montón de vegetales que se puede sacar. Pero no se puede decir que sea una alternativa, porque, para que os hagáis una idea, para consumir solo el 10% del transporte, para alimentar el 10% del transporte que usamos en Europa, nos haría falta cultivar de biocombustible el 70% del territorio. Es decir, prácticamente estaríamos tapados de cultivos para sacar biocombustible. Entonces, evidentemente, no es una alternativa a día de hoy, pues se demuestra que no es una alternativa. Aquí veis, por ejemplo, en Paraguay están echando abajo el bosque entero para plantar palma. Pues ahí veis los cuadrados inmensos que hacen. Esto pues es kilómetros y kilómetros cuadrados de desforestación para plantar plantas para sacar biocombustibles. Y la última etapa, después de los biocombustibles y de todo el rollo que se van inventando, pues es el gas de pizarra, que es en inglés el fracking, que vamos a explicar un poco qué es, en qué consiste y cómo va la historia. Si alguien tiene alguna pregunta entre medias, que me pare. Si a alguien le queda alguna cosa o cree que algo que lo que digo no es cierto, que me corte, sin problema. Bueno, ese seguro que sabe algo. Se dice que el fracking es para sacar hidrocarburos no convencionales. ¿No convencionales a qué se refiere? Serían hidrocarburos convencionales los que están en bolsas al estilo que se utiliza siempre, ¿no? La bolsa que se pincha, como es en este caso de gas, se pincha y por presión sale hacia arriba. O el petróleo o otros hidrocarburos que se encuentran en bolsas y tradicionalmente se ha pinchado hasta la bolsa y
el hidrocarburo sale hacia arriba. Y este es el que se está acabando, claro. Entonces, ¿qué han descubierto? Que profundizando bastantes kilómetros más hacia abajo, encuentras aquí lo que se llama la capa de pizarra, de esquisto, el shale. Y ahí, metido como si fuera una esponja, se encuentra alojado el gas en la pizarra. Pero ¿qué ocurre? Que mientras en los yacimientos convencionales la roca es de este tipo y permite que sin más el hidrocarburo salga hacia arriba, en la pizarra la roca es mucho más dura y hay que fracturarla, por eso se llama fracking, fractura hidráulica. ¿Por qué se llama? Ahora vamos a ver cómo funciona un poco la técnica. ¿Por qué se llama fractura hidráulica? Porque se hacen estos pozos, primero se hace una plataforma, se perfora los decenas de kilómetros que hay que hacer hacia abajo y se llega a la capa de pizarra. Se cementa el tubo, bueno, no he dicho, hay que decir, mientras en los yacimientos convencionales la perforación es en vertical, en estos, como la pizarra se encuentra en una capa horizontal, digamos, con respecto a nosotros, primero perfora hacia abajo y luego perfora hacia los lados, en horizontal, como si dijéramos. Se cementa el tubo, si preguntáis a cualquiera del gobierno vasco que esté detrás de la historia, te dirá que se cementa tanto que es imposible que se rompa, pero la realidad demuestra que no. Y se mete por esa perforación explosivos primero para fracturar la roca. Se hacen grietas en la roca, se meten voladuras debajo nuestro, digamos. Y después se mete, para terminar de fisurar la roca y liberar el gas y que salga hacia arriba, lo que se llama el fluido de fracturación, que es agua, arena y añadidos químicos que muchos no se saben porque están protegidos bajo patente, se dice. El gobierno vasco te dirá que tiene todo lo que van a meter, que es ácido cítrico, zumo de limón, no sé qué, no sé cuántos, pero yo no me fío. Se meten los productos químicos y la arena y agua en cantidades industriales. No solo es que el fracking pueda contaminar los acuíferos al perforar, es que solo para funcionar usa ingentes cantidades de agua. Kilómetros y kilómetros cúbicos de agua van a meter para fracturar la roca. Claro, toda esa agua está sucia y pasa luego a unas balsas que habéis visto en la primera diapositiva de la plataforma, que hay que depurar, la que sale, el resto se queda dentro. No se sabe muy bien dónde va. Y estos serían pues los trabajos de fracturación. Se ponen todos estos camiones que meten a mucha presión el líquido de fracturación hacia abajo. Ya veis aquí esto sería la balsa donde luego sacan lo poco que sale al exterior y se supone que tienen que tratar. Y pues eso, veis ahí, la presión hidráulica provoca fisuras que posibilitan la salida del gas atrapado. Y la teoría nos dice, esto es una diapositiva de ellos, que esto es así. En una campiña verde, unas pequeñas plataformas para hacer las perforaciones y luego por debajo todo ordenadito se saca el gas. Pero la realidad es esta. Todo esto son pozos esto es una fotografía de Estados Unidos. Todo esto amarillo que se ve son pozos. Como veis, estos son 8 kilómetros, pues haceros idea la cantidad de pozos que hay en el territorio por kilómetro cuadrado. Y esto es las ramificaciones por abajo. Digamos que en esta parte del territorio de Estados Unidos, que no sé exactamente dónde es, está como un queso gruyere. Todo esto son, desde los puntos amarillos, las fracturaciones horizontales hacia los lados que hacen los pozos buscando sacar todo el gas de la pizarra. Y esto genera problemas. Hay gente que dice que no, nosotros, que nos hemos informado tampoco mucho, pero creemos que esto es bastante problemático. Esto nosotros creemos que es problemático, pero hay más gente también que cree que es problemático. Esto lo ha hecho el Consejo de Europa, el Departamento de Medio Ambiente, y valoraba
los daños que puede provocar el fracking en el medio ambiente. Esto sería pequeño, medio, alto, y como veis, menos el impacto visual, el impacto de lo que ves en el territorio, que sería medio, el resto es alto. En las aguas subterráneas, las aguas superficiales, los vertidos a la atmósfera, la biodiversidad, la contaminación acústica, la ocupación del terreno, los recursos hídricos, el tráfico y los terremotos, tendrían de ocurrir todas estas cosas y un riesgo alto con el fracking. Lo dice la Comisión Europea, no nosotros. Y la Comisión Europea, como lo sabe, lo que ha dicho es que cada Estado legisle. La contaminación del agua es uno de los mayores problemas. Uno, por lo que se usa, que luego vuelve a las balsas esas que veis ahí con un colorcillo sospechoso. Y dos, lo que se puede contaminar en el subsuelo. Evidentemente, alguien que sepa un poco de geología, el agua, los acuíferos siempre están siempre van a estar por encima de la pizarra. Es decir, para hacer la fracturación tendrá que pasar el acuífero que abastece, pues en este caso, por ejemplo, en uno de los pozos de exploración que va a hacer el gobierno vasco en la zona del norte de Burgos, el que abastece el pantano de Ordunte, del que vive el 65% de la población de Bilbo. Por ejemplo, habría que pasarlo, pero bien cementado, dicen que ellos dicen que no pasa nada. Y todo Carterri también. Sí, bueno, todo en Carterri, mucho digo porque todo en Carterri bebe del pantano de Ordunte, o casi todo. La contaminación del aire también. A veces aventan gas, lo dejan quemar y produce, o el metano se escapa. Y esto que veis aquí, todo el resto son ciudades. Esto son pozos de fracking, que están quemando el gas. Para que os hagáis una idea, esas son las inmensas ciudades de Estados Unidos, ahí al fondo. Y esto, que no hay nada, que es el medio americano, que hay kilómetros y kilómetros sin nadie, pues eso son explotaciones de fracking vistas desde satélite por la noche, que están quemando gas. El tráfico y los problemas logísticos. Claro, una de estas plataformas que hacen para explotar fracking, el gas, no pueden hacer un gasoducto a cada plataforma y llevarlo a la gaviota para almacenarlo. Tendrían que sacarlo en camiones. Y hay movimiento, aparte de los camiones propios de la fracturación, pues camiones y camiones, los que llevan la maquinaria, camiones y camiones de gas que están pasando con agua, porque si no tienen agua cerca la tienen que llevar, pues el tráfico aumenta pues de manera desproporcionada, sobre todo de camiones. Y el fracking afecta a la salud humana y animal. Hay un montón de estudios, en Estados Unidos, luego hablaremos, en Estados Unidos llevan ya bastante tiempo practicando fracking y está demostrado que afecta tanto a la salud humana como al animal. Pues es habitual ver en internet las fotos de vacas cerca de un yacimiento en Estados Unidos muertas porque han bebido, porque ha salido lo que meten abajo, a pesar de que ellos dicen que es inocuo. Siempre dicen que es inocuo, pero bueno, afecta. Hay un montón de estudios hechos ya en la Universidad de Pensilvania y demás. La ocupación del territorio. Esto sería también en Estados Unidos, pues sería un poco a lo bestia, ¿no? Porque es medio desierto, tal, ahí hacen plataformas a degüello. Pero aquí veis que es un territorio un poco más parecido al nuestro, también hay una plataforma ahí, otra allí, otra allí, otra allí, o sea que se multiplica. Ahí veis los pozos que han hecho en el permiso Bacon en Estados Unidos, 4.000 pozos en los últimos 2 años, en este 20.000 pozos en 12 años. Bueno, la cantidad de pozos que hay que hacer para sacar el gas es inmensa. Entonces, porque el primer pozo normalmente es bastante, pues o sea, que rinde, pero a partir de cuando pasa un año el rendimiento empieza a bajar. Entonces, para que ellos sigan ganando dinero, porque al fin y al cabo pues, es de intereses económicos, tienen que hacer muchísimos pozos. Por eso es toda esa cantidad de pozos. Hay alguna diapositiva, se ve el rendimiento de los pozos de fracking, es rentable el primer año y baja en picado hacia abajo. Entonces, cuando ya no sacan el suficiente gas para esto, pues van al siguiente a sacar el gas de un poco más allá. Cuando eso se acaba, que es un año, van al de un poco más allá a seguir sacando. Esto son
el problema de los que llaman de los terremotos. Esta es una gráfica del aumento de los terremotos en Oklahoma desde el 90 hasta el 2014. Dicen que no provoca terremotos, pero bueno, ahí veis cómo ha subido la cantidad de terremotos desde que han empezado a explotar fracking en esa zona. Una pregunta. Decís que el rendimiento es más o menos un año solo. ¿En Sí. ese año consiguen amortizar el gasto que les ha supuesto hacer eso? Ellos dicen que sí. Bueno, luego hablaremos un poco más. Tiene bastante de burbuja el asunto. Tiene bastante más que ver con el tema de los permisos. En Estados Unidos se dan casos de que el permiso ha pasado hasta 10 manos. Y se habla de la burbuja del fracking. El que encuentra es el que hace el negocio, vende el permiso al siguiente y así sucesivamente. Bueno, los accidentes. Pues puede haber accidentes por inundaciones. Aquí hemos tenido recientemente bastantes inundaciones. Pues imaginaros si el río se sale y se lleva el agua de la balsa de residuos, pues dónde irá el agua de los residuos, explosiones, etcétera, etcétera. Esto no lo inventamos nosotros los que estamos en contra del fracking, han pasado. Está documentado, digamos. Y un poco lo que hablábamos ahora, un poco de la economía del fracking, cómo funciona, a qué viene todo este lío. Pues eso, tras numerosos intentos, en el 98 empiezan los americanos a perforar de manera, lo que ellos llaman de manera horizontal. Dicen que han descubierto la tecnología suficiente para perforar en horizontal y empiezan a hacerlo. Claro, también en la previsión de que el precio del petróleo iba a seguir subiendo y iba a ser rentable para ellos sacarlo. En ese momento no lo era. Y ellos también dicen que con la mejora de la tecnología eso les permitió abaratar costes y hacerlo de manera más masiva. Pero no dicen que en el 2005 Bush hijo cambió la normativa medioambiental estadounidense, lo que hizo mucho más fácil la práctica del fracking allí. Y a partir del 2005 empieza a despegar el uso del fracking en Estados Unidos. Bueno, pues como veis, empieza en el 30, no sé qué, en el 98 se empieza a subir y luego ya sigue una trayectoria ascendente. Y pues eso, aquí sabemos a Obama que dice que hay gas en Estados Unidos para 100 años, al consumo de 100 años. ¿Pero quién le ha dicho esto? El lobby de empresas gasísticas. O sea, el que quiere hacerlo, el que quiere convencerte de que lo hagas, te dice que hay gas para 100 años. No una persona que es parte interesada, digamos. Que esta semana ha vuelto a salir aquí también que hay gas para 70 años. Y lo que hablábamos antes del descenso de la producción. Esto sería el 100% de producción estimada, o sea, de lo que sacan al principio, cuando más sale. En el segundo año ya veis lo que baja, en el tercero veis dónde está, y de ahí a no ser rentable, pues eso, a partir del tercer año, pues probablemente, depende también del precio de los hidrocarburos, pues deja de ser rentable y tiene que ir a otro sitio. Y esto es lo que llaman la zona de puntos dulces. Ahí está la producción de los distintos pozos de gas o de petróleo, serían los rojos. Veis aquí que hay una línea que es donde estaría el verdadero yacimiento, por así decirlo, y se van alejando poco a poco hasta ver y se ven menos pozos hasta ver si les es rentable o no. Esto sería, van hacia allí, que ven que hacia allí hay gas, pues siguen por aquí todo esto, van hacia allá, que ven que allí no hay gas, pues dejan de hacer, y como veis, pues esta es la cantidad de pozos que hay en una zona, pero los que verdaderamente dan, de verdad, para ser rentables, serían solo esta línea de aquí, los rojos. Aquí veis, pues eso, la producción de gas en billones de metros cúbicos en una zona concreta de Estados Unidos, en Haynesville, sube mucho, pero ya en el 2012, a pesar de que hay gas para 100 años, en el 2012 la producción empieza a bajar. O sea que venden que hay mucho, pero en Estados Unidos ya se está demostrando que no hay tanto. Y luego el tema de gastos y el tema económico en sí. Los
gastos que ha tenido Estados Unidos para sacar gas de pizarra en el año 2012 han sido de 42.000 millones de dólares y los beneficios 34.000. Negocio bastante ruinoso, por mucho que diga. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Postcarbón de Estados Unidos también. Las agencias estas de calificación tan famosas que se han hecho últimamente aquí con el tema de la prima de riesgo y no sé qué, Standard & Poor's, pues ya empiezan a decir que la gente se cuide mucho de invertir en fracking porque tiene bastante de burbuja. Y como decíamos, el que encuentra el que tiene el permiso y puede perforar, vende el permiso a un segundo, que a su vez se lo vende a un tercero, que a su vez se lo vende a un tercero, que pide pasta para hacerse con esto y se están produciendo pues también burbujas especulativas financieras en Estados Unidos a cuenta del fracking. Gente que como en la vivienda ha metido sus ahorros en el fracking y ahora está quedándose a dos velas. Esto es la cuenta de resultados de BNK, pues ya veis cómo va. Esto es dicen que como las empresas pequeñas no tienen capacidad para tener cash, que se llama, para tener dinero líquido y no tienen dificultad para conseguir dinero, pues llegan las empresas grandes, se hacen con los permisos y dicen que las empresas que tienen que explotar tienen que ser grandes. Esto en Estados Unidos, como aquí, están venga a decir que el fracking va a suponer la autonomía energética de Estados Unidos, pero se demuestra que siguen importando hidrocarburos. Importan menos, eso sí es cierto, pero como vemos, a partir de 2012 la producción bajaba, entonces tendrán que volver a importar porque ya no están produciendo tanto como producían en estos años que sí ha ido bajando la producción de hidrocarburos. Pues eso, aquí en esta gráfica también se ve pues las importaciones de crudo de Estados Unidos desde el 93 hasta el 2012 y vemos pues como que la tan cacareada independencia energética pues no es tan real. Y pues más de lo mismo, vemos como va bajando la producción y que lo que nos decían que iba a ser gas para muchos años, pues las estimaciones dicen que va a bajar y de manera bastante pronunciada. Eso, dicen que el pico de producción en Estados Unidos será el 2016 y que para 2040 tendrán que hacer 130.000 pozos nuevos para seguir haciendo medio rentable el asunto. 130.000 pozos, imaginaros plataformas de esas en el territorio. El coste de los pozos será de 910.000 millones de dólares y para eso que no hemos hablado, el precio de una medida de gas tiene que, como los barriles de petróleo es una medida de gas, tiene que ser mínimo de 6 a 8 dólares. Si eso baja, el fracking deja de ser rentable. Ahora que ha pasado, que ha bajado un poco el precio de los hidrocarburos, que será una bajada leve y volverá a subir, pues el fracking deja de ser rentable. Y el fracking de petróleo, que aquí no tenemos, pero que en Estados Unidos también sacan petróleo a través del fracking, pues también el 16 será el pico de producción y para el 2040 tendrán que hacer 50.000 pozos para seguir produciendo. El costo será de 410.000 millones de dólares. Y esto, para que esto suceda, tiene que ser el precio entre 85-90. Ahora no sé exactamente, bajó a 80, pero vamos, que estamos en el límite para que ya vuelva a dejar de ser rentable. Bueno, vaya chapa que me estoy metiendo, ¿no? ¿Y cómo estamos aquí? La situación de los permisos, ¿cómo está el tema del fracking en la comunidad autónoma? Esto, ¿no os acordáis? Pues cuando le tocó a Patxi ser lehendakari, pues llegó el fracking a Euskal Herria. Y Patxi, ni corto ni perezoso, se fue a Estados Unidos, se apareció con su casco de visitante
allí en una explotación de fracking y no sé si os acordáis, que habían encontrado una bolsa de petróleo debajo de Álava, gas para no sé cuánto. 60 años. 60 años, sí, que ahora andan en lo mismo. ¿Y quién le contaba todo esto a Pachi? Pues el lobby pro-fracking. La gente que quería explotar es la que le dijo a Pachi, Hidrocarburos de Euskadi también, porque luego lo diremos, el gobierno vasco, ya antes de que Pachi López fuera a Estados Unidos, el gobierno de Ibarretxe ya había creado una empresa, los del PNV anduvieron más listos, habían creado una empresa pública para explotar el gas de pizarra, el fracking en nuestro territorio y en los de al lado, porque también están en Burgos. Bueno, pues eso. El yacimiento de gas de Áraba nos autoesterilizará durante 60 años, ya estábamos todos con el turbante de los jeques, poniéndonos, forrados, yo tengo un bravo ahí, me voy a forrar, no sé qué. Bueno, hay gas para los próximos 70 años, pero hay que decir que esta presentación es un poco vieja, es del año pasado. En Polonia también, que Polonia les abrieron las puertas del fracking a las empresas canadienses y estadounidenses, porque en Polonia tiene un problema gordo con el gas con respecto a Rusia. No quieren depender de Rusia para el gas, entonces dijeron, esta es la nuestra. Si tenemos gas aquí debajo del suelo, pues les mandamos en la mierda a estos. Pero no hay. Han llegado allí, pasar, venga, picar, hacer lo que sea, y no hay gas. No hay gas en Polonia, y se han tenido que marchar. En Rumanía, mira aquí el presidente de Rumanía que se las prometía felices, pero no hay gas debajo. Llegan las empresas, les abren las puertas, pero todas esas previsiones que les habían hecho de que aquí hay de todo, pues no era para tanto. Y pues aquí parece que hay, pero no tanto como lo que dice. Pues eso. La formación Balmaseda, la formación geológica en la que dicen que donde más gas hay se llama la formación Balmaseda, no porque tenga que ver con Balmaseda, sino creo que porque la mujer que lo descubrió, que lo estudió, se ha apellidado así. Pues eso, que hay bastante, el 3,6, pero que tampoco hay tanto. ¿Y en qué países se explota el fracking? ¿Solo en Canadá y en Estados Unidos? Que sepamos, en Canadá, en Estados Unidos, a Polonia han ido. En Argelia están intentándolo ahora, de hecho ha habido problemas serios en un oasis en Insala, porque la población se ha resistido. Claro, hay que tener en cuenta que Argelia es un desierto, y si el único oasis que tienes te lo quieren perforar, pues estás jodido. El poco agua que tienes te lo quieren, pues se opusieron con bastantes ganas y le sacaron a tiros desde delante del ayuntamiento de allí y hubo... Pero la realidad para poder hacer un estudio de causa-efecto o algo es Estados Unidos a día de hoy. Sí, donde se puede explorar las consecuencias, si es rentable, si no es rentable, es en Estados Unidos y en Canadá también. Bueno, en Canadá están un poco menos avanzados. Y estos serían los permisos que hay aquí en nuestra zona. Estos de aquí son los más avanzados. Usoa, Enara, Angosto 1, Usapal, que son los que han juntado ahora en un permiso que se llama Gran Enara, que sería todo Álava, el norte de Burgos, en Carterri también nos pilla un poco. Luego estaría el proyecto Géminis, que es el que os tocaría a vosotras y a vosotros, que es el que afecta a esta zona. Y luego hay unos cuantos aquí que van en un proceso menos avanzado de tramitación. Porque ahora un poco la estrategia del gobierno estatal, porque la competencia es de nacional, digamos, o nacional o española, no sé. La historia está en que quieren concentrar las fuerzas en un pozo para hacer un lobby un más media para decir que sí que hay gas realmente, aunque luego sepamos que la continuidad de eso no es viable, pero en el primero lo que quieren es conseguir algo bien para venderlo, ¿no? Luego, para que la población pueda, ¿no? Pues estar a favor. Entonces por eso han hecho esa estrategia de juntar todos esos proyectos, y le han llamado el Gran Enara, porque al parecer es donde más pizarra o más cantidad de pizarra hay, entonces más gas no convencional hay, al parecer. Sí, esta zona. Hay que tener en cuenta que el gas procede del plancton, dicen.
marino. Entonces, el mar antes llegaba hasta aquí, era la zona donde más plancton había, y ese plancton se ha convertido en gas porque se ha quedado alojado en la pizarra. Entonces toda esta zona de Áraba sería donde más habría, también el norte de Burgos, y ahí tenían permiso para hacer, todavía fase de exploración se llama, pozos de exploración. ¿En qué consiste un pozo de exploración? Un pozo de exploración es el mismo pozo que habéis visto, que en vez de llegar a 3 kilómetros llega a medio, en horizontal. Eso sería un pozo de exploración, pero a efectos es lo mismo que un pozo de explotación para sacar directamente ya. Y tenían 11 permisos aquí en todo Álava y el norte de Burgos. Y han dejado solo 2, de momento. Hay que decir también que el gobierno vasco es el concesionario de esos... El gobierno vasco, a través de Shell Gas Euskadi, de SESA, eso es, una empresa pública que ha creado para hacerse con los permisos, pues tenía permiso para 11 pozos. De esos 11 pozos ha dejado solo 3, 2 en Subijana, al lado de Gasteiz, que había una antigua explotación allí y que es donde ellos creen que van a tiro fijo, que allí van a encontrar seguro y como decía José, van a poder vender, que han encontrado mucho. Y otra aquí, en el norte de Burgos, que también es una concesión del gobierno vasco, a pesar de estar en el norte de Burgos, que estaría entre Villasante y Espinosa de los Monteros, para que os hagáis alguna idea los que conocéis la zona. Pero al otro lado de Carranza, de los Montes de Ardunte, debajo. Los Montes de Ardunte es Vizcaya. Sí, eso es. Justo, digamos, subir la divisoria y a un par de kilómetros estaría el pozo de exploración que le llaman Angosto A, en esta zona de aquí. Y esos, de momento, son los 3 pozos que nos afectan más, de exploración, que nos afectan más directamente a la gente que vivimos en la comunidad autónoma. En esta zona, en Urraca y un poco más hacia el sur, en la zona de Villarcayo y Medina de Pomar y por ahí, la concesión es de una empresa canadiense, BNK Petroleum. Y esa, pues tampoco, mientras le dejen, lo va a hacer. Quiero decir, es diferente, aquí la situación es diferente porque quien gestiona la empresa pública para sacar el gas es un partido político, al fin y al cabo. Estuvo Pachi López, bueno, estuvo Ibarretxe, luego estuvo Pachi López y ahora está Urkullu. Con lo que eso supone de cara a la opinión pública, tampoco pueden cagarla, tienen que ir mucho más despacio. A BNK le da igual, BNK si le da permiso el gobierno va a llegar allí, va a expropiar y va a hacer lo que haga falta. Ya están expropiando, ¿eh? Sí, ya han empezado. Sí, eso es. Y de momento, y como también el hidrocarburo ha moderado un poco el precio, pues en esta zona andan un poco con la galga puesta. Uno por la presión popular, porque ahora hay un montón de elecciones, tampoco sabemos lo que pasará después de las elecciones, igual pasan las elecciones de noviembre y se ponen a picar como locos porque ya tienen 3 años hasta que les vuelvan a preguntar, o no sabemos. Pero en principio parece que va la cosa un poco más parada, pero en el permiso este de Angosto ya el gobierno vasco, esto es SESA, ya ha solicitado poder hacer el estudio de impacto ambiental y el de en los pozos de Subijana, el estudio de impacto ambiental está hecho, pero todavía no lo han presentado. No quieren presentarlo, no sabemos por qué. Y bueno, pues esto es un poco más en pequeño, como veis, el Gran Enara sería todo esto. Este es el pozo de Angosto, que estaría aquí, un pozo de exploración, y aquí había otros 2, que son los 2 de Subijana. Este permiso hay que decir que es el Urraca, que es de BNK Petroleum, toca un poco también zona de Álava, y cuando llegó BNK Petroleum, que es curiosa la estrategia del gobierno vasco, de los medios de comunicación y así, cuando pidieron el permiso para hacer el pozo de Angosto, no sé si os disteis cuenta, en el correo solo salía que los canadienses iban a venir a Urraca, a la vez, no sabemos por qué. Y entonces, cuando el correo y todos los medios más o menos afines al régimen dijeron que los canadienses venían a Áraba, en el gobierno vasco dijeron, aquí no se va a hacer fracking. Pues si lo estás haciendo tú, si tienes una empresa pública creada, pues ellos dijeron, en Áraba tranquilos que no se va a hacer fracking. Bueno, estrategias de comunicación y de... ¿Qué pasa? Bueno, estos son los años en los que han sido concedidos, como veis lleva bastante tiempo esto, a pesar de que la ciudadanía no ha sido muy informada del asunto, pues son permisos que tienen ya unos añitos de duración. Pero van varias fases, ¿no?
Hay 3 Sí. fases. Eso es. Primero es la primera fase sería de exploración, o sea, una primera fase de tramitación, luego una fase La operación de datos, todos son 2 años, ¿no? Eso es. Luego empezarían tienen que hacer todos los estudios de impacto ambiental, que también con eso hay problema, porque todos los entendidos recomiendan hacer un estudio ambiental que se llama integral. Es decir, si tú quieres hacer un pozo aquí para explorar, no hagas el estudio de ese pozo, porque ese pozo en sí no sirve para nada. Si te sale bien el pozo, vas a llenar esto de pozos. Entonces, haz el estudio primero no te arriesgues a manchar un acuífero, digamos, si luego no vas a hacer lo otro. Entonces, pues los colectivos ecologistas y la gente que está en contra dice, ¿por qué no hacéis un estudio? Y la Unión Europea además lo recomienda, ¿por qué no se hace un estudio de impacto ambiental integral? Es decir, ¿qué supone el fracking en su conjunto? Y si eso es viable, y si se cumple todas las garantías medioambientales, como dice en este caso el gobierno vasco también, pues que se haga. Pero nosotros dudamos que se cumplan todas las garantías medioambientales. ¿Y quién lleva a cabo ese estudio? Pues normalmente empresas que se dedican a ello. Y que pagan. De las que Ahora el gobierno vasco acaba de hace unos meses pagar a una empresa de comunicación para que empiece a hacer pues eso, más media a favor del fracking, digamos. No, pero no tiene que ver. Ya, pero bueno, que al final... El gobierno vasco el gobierno vasco cree que el fracking es muy bueno, por si acaso ha contratado una empresa de comunicación que se llama Consultores del Norte, que es especializada en lavar la cara a proyectos medioambientalmente poco buenos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ahí están, pues eso, haciendo su... Bueno, pues estos son los años de los permisos. Como veis, el que os toca a vosotros más de cerca, pues estaría concedido en 2011, el Géminis. Esto es también 2011, en Nafarroa también hay, pero la tramitación va más despacio porque han sido concedidos más tarde. Y luego, pues los pozos que os decía, de exploración, que estaban previstos en esta zona de Gran Enara, que como os he dicho antes, un poco por templar gaitas y por la presión popular han dicho, vamos a hacer solo 3. Claro, ¿cómo le cuentas a alguien que vas a hacer solo en Áraba 10 pozos de exploración que son solo de exploración? Entonces, cuando vengas a pinchar, ¿cuánto vas a hacer? Si para explorar haces 11, entonces han dicho, bueno, vamos a hacer 2 y pegaditos uno al otro para que la gente no se mosquee y podamos irlo colando. Y estos son los siguientes trabajos que se están Espera. O sea, el estudio sísmico, ¿no? Eso es, el estudio. De sismicidad que vamos a ver. Permiso han pedido ya este año. Eso es. Eso no habíamos hablado. Primero, antes de perforar, vienen con unas máquinas que meten ultrasonido para, mediante el ultrasonido, saber un poco lo que hay debajo del terreno y ahí con un poco más de seguridad. Y aquí, en este permiso en Géminis, está previsto que, o sea, están haciendo los trámites para poder hacer la sísmica que llaman. Que es el que cuando, por cierto, ponerlo en conocimiento de la gente que está en contra de la historia, cuando veáis una tanqueta gigante, como son unos cacharros que parecen de la luna, que se paran en las cunetas y así, y ponen como una especie de sondas con cables y así, ¿no? En el suelo. Para meter las ondas estas sísmicas. Si se mueven, pues no pasa nada. Cuando veáis un cacharro de esos, sabéis que ya están aquí. Moverlos y no pasa nada. Estos cacharros. Por cierto, es mejor moverlos que joderlos, porque si los jodes se enteran, muy fácil, según los ven, pero si los mueves, de repente siguen todo para adelante y de repente cuando los datos no coinciden, dicen, uy, algo ahí mal, volver a hacer otra vez. No hay nada, esto lo hemos dicho. La situación institucional, ¿cómo está el tema a nivel institucional aquí? Pues ahora que van a ser las elecciones municipales, hay cientos de municipios que han aprobado mociones contra el fracking. Hay que decir que no tienen ninguna competencia sobre el asunto, excepto las licencias que se puedan conceder, etcétera, etcétera, que eso sí puede retrasar un poco de alguna manera el trabajo. Quiero decir, que un municipio se le declare libre de fracking no es más que una declaración sin más. Lo que puede hacer es, cuando lleguen los de la sísmica, estar atentos y decir, que vienen o que van a pedir permiso, no os damos permiso.
y que tenemos que hacer una explanada aquí para esto, pues no damos permiso, ese tipo de cosas. Joderles la vida un poco, putarles en lo que se pueda. Y luego están las prohibiciones autonómicas, que el Constitucional hace ya un tiempo echó para atrás, porque dijeron que la energía es un asunto de Estado, y entonces solo el Estado puede decidir qué es lo que se hace con la energía. Y entonces, pues Navarra en este caso, que se había declarado libre de fracking, pues que no sirve de nada. Es una de las, y Cantabria también, y algunas más. Es una de las estrategias que utiliza el PNV aquí para decir, ¿para qué vamos a declararnos libres de fracking? Si total el gobierno nos va a decir que no sirve de nada. Entonces, si no sirve de nada, ¿para qué lo vamos a hacer? Actuarlo de momento, y luego ya veremos si te dicen que no. Aún así, ¿qué iba a decir? El otro día leí que Cataluña hoy en día ya, o sea, el Tribunal Constitucional sí que había parado, ¿no?, que Cataluña sea territorio libre de fracking, pero supuestamente ahora ha levantado ese veto y Cataluña hoy en día es territorio libre de fracking. O sea, el Tribunal Constitucional ha levantado el veto sobre Cataluña que tenía. O sea, no sé. Pues eso leí el otro día, no sé. En cualquier caso, si el gobierno del Estado quiere que se haga fracking, hay que decir que si el permiso está solo en una comunidad autónoma, es la comunidad autónoma la que da el permiso. Pero si como nos ocurre como a nosotros, que está en Áraba y el norte de Burgos y tal, eso decide el Estado. Eso para empezar. Y aparte, aunque esté solo en tu territorio, si el Estado dice que lo quiere hacer, yo creo que sí, aparte, por ejemplo, Cantabria es el PP, el que está en Cantabria, o si no, el hermano, y, pues eso, y les han echado para atrás, vamos, y hay muchos alcaldes del PP que se han declarado en contra, tal, pues ahí vemos cómo funciona al fin y al cabo, ¿no?, la mentira política. La Rioja también, en Nafarroa, en Cataluña, bueno, el Estado francés también por lo menos ha hecho una moratoria, lo han prohibido. Y aquí estamos, pues eso, en la tramitación de la iniciativa legislativa popular. El movimiento antifracking hace un tiempo pues decidió que si no lo hacían ellos, pues que ya recogíamos nosotros las firmas necesarias, son 30.000, para presentar una iniciativa legislativa popular y que no fuera ninguna iniciativa de ningún partido político concreto, sino que fuera la gente la que dijera, oye, no queremos fracking, y se recogieron pues más de 100.000 firmas, 108.000 o algo así, y ahora está pendiente pues de tramitación. Han querido cambiar han hecho, bueno, triquiñuelas legales para dilatarlo en el tiempo, y es probable que antes de las elecciones no se sepa si la posición de cada uno en el Parlamento vasco. Y estamos a la espera. Y en Castilla y León hay una iniciativa legislativa popular también para hacerlo, pero creo que se la han parado en este caso. En los ayuntamientos, eso es. Y lo que os decía, pues el gobierno ha recurrido al Constitucional, y el Constitucional anula la ley de Cantabria que prohíbe el fracking, como prohibió la de Nafarroa. ¿Qué dice Soria, nuestro amigo Soria? Es que el gobierno aprovechará sin complejos todas las oportunidades para investigar y extraer hidrocarburos en España. Más o menos que venga el que quiera, que aquí hay sitio para todos. Pues han sacado legislación que dice que el fracking es una cosa muy importante a nivel energético y que hay que abrirle el paso. Aquí no, en esta presentación no viene, pero se aprobó también hace poco una modificación por la que las empresas tienen que pagar un 1% de la producción de cada pozo a los propietarios de los terrenos, a los municipios donde esté o donde sea, que viene a ser una auténtica miseria. Pero bueno, ya dicen, que vamos a dar pasta al que tenga terreno, y la gente se pone con las orejas para arriba. Pues es un nuevo impuesto al petróleo fracking, lo que decía, lo de los propietarios del suelo que ganen un poco de pasta y eso. Y esto, pues la han incluido también en la estrategia de seguridad nacional, el tema del fracking. Y como os decía, pues el gobierno vasco no solo es que está a favor del fracking, sino que ha creado una empresa. Es el único sitio, creo que prácticamente a nivel mundial, en el que una empresa pública gestiona los permisos de fracking, con nuestros impuestos, hay que decir, ¿eh? O sea, lo que quiere decir que sea una empresa pública es que todo lo que vayan a hacer de fracking SESA, tanto en la comunidad autónoma
como en las comunidades donde lo vaya a hacer, en el norte de Burgos, etcétera, etcétera, lo hace con nuestros impuestos. O sea, lo pagamos todos y todas. Y bueno, pues en estas estamos. Tenemos los permisos que hemos dicho, la situación en el gobierno está como está, ahora está un poco, como habéis oído, pues en muchos sitios, el PNV también siempre suele andar así, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, pues andan mareando la perdiz. Urkullu dijo en su blog antes de ser lehendakari, fracking... Ni explotación ni exploración. Ni explotación ni Sí, exploración. pero seguido, Coma, en la frase, coma, sin pero todas las garantías eso es. medioambientales. Claro, pero lo que hacen es, lo que va después de la coma no sale en ningún sitio. Entonces, pues andan ahí un poco dorando la perdiz. Y nosotros mientras, pues como han hecho la gente de aquí, o la gente que se ha asociado, pues poniéndole todo el freno que podemos. Nos organizamos en plataformas de personas que se juntan y que lo que hacen es pues eso, informar a la gente, movilizarse, y porque por mucho que digan que si en noviembre va a llegar el PSOE, hay que decir, el PSOE ha cambiado de opinión, el PSOE, a pesar de que habéis visto a Pachi López, ahora dice que está en contra del fracking. Tampoco se sabe mucho con esa gente porque han presentado en Donosti la moción para declarar el municipio libre de fracking, y el PSOE ha dicho que cuando llegue el fracking a Donosti ya decide. Ya se ponen en contra. Entonces, pero bueno, que la gente dice que en noviembre, cuando cambie el gobierno, lleguen los de Podemos, el Ciudadanos, bueno, Ciudadanos está a favor del fracking, hay que decir, pero pues que todo va a cambiar y que hay que esperar solo a que cambie el gobierno. Nosotros decimos que no, que lo que hay que hacer es movilizarse, porque la bicha está aquí y si no la paramos va a entrar. Como todos los negocios que generan pasta para alguien, si no nos ponemos enfrente, van a venir. Esto es una mani que se hizo en Gasteiz ya hace unos años con cerca de 10.000 personas. Y esto es la presentación de la iniciativa, no eran 108.000, eran 103.000, exagera un poco. Y las firmas que presentamos en Gasteiz. Nosotros hacemos lo que podemos, recogemos firmas, nos informamos. Hay que decir que hay gente muy informada, aunque aquí parezca que estamos estos zotes que han venido, que no tienen ni puta idea de nada, hay gente que está muy informada y que se lee los documentos, pues por ejemplo, hay gente que se lee el estudio que han hecho en Nueva York, que han prohibido el fracking también, en Nueva York. Hay que decir que el gobierno vasco, por ejemplo, antes hacía referencia a Nueva York, decía, hay que tener en cuenta Nueva York, porque Nueva York es el referente para esto, el estado de Nueva York me refiero. Incluso algunos parlamentarios decían en sede parlamentaria, porque lo que hay que hacer es lo que hace en Nueva York, estudiar y si todo se hace bien, explotar. Resulta que el estado de Nueva York ha dicho que no van a dejar hacer fracking y les ha desmontado un poco la historia. Porque además han hecho un estudio por pares que se llama, muy contrastado, gente de todos los ámbitos, biólogos, químicos, gente de salud medioambiental, gente de médicos, etcétera, etcétera, y después de muchos estudios resulta que no han tenido más remedio que decir que el fracking evidentemente es peligroso para la salud de las personas y del medio ambiente y que no van a permitir que en su territorio se haga fracking. Esto en Nueva York, en pleno Estados Unidos. En Quebec también está prohibido. Y bueno, luego hablaremos igual un poco del tratado de transatlántico de libre comercio. Ocurren cosas como que el gobierno de Quebec, que ha prohibido el fracking, tendrá que, la empresa que es propietaria del permiso, tendrá que darle una talegada al gobierno, el gobierno de Quebec le tendrá que dar una talegada si gana el juicio en el que les han metido por lucro cesante. Aquí pasará lo mismo si el tratado de libre comercio se pone en marcha, no sé si habéis oído hablar. El tratado transatlántico de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, que están negociando ahí en secreto. Bueno, pues por ese tratado, por ejemplo, si hay una empresa canadiense que tiene un permiso concedido en el norte de Burgos y el Estado dice que allí no se puede sacar fracking, o sea, sacar gas por el método de fracking, habrá que indemnizarle por lucro cesante.
¿Y quién decide si hay que Las indemnizarles? empresas privadas tienen la capacidad de denunciar a estados, países, pueblos o lo que queráis. Es como preocupante, ¿no? Que Sí, los negocios privados las leyes ya estén no por sirven para encima nada. Sí, pero lo denunciaron al comité. Sí, No hay justicia, no hay ningún órgano de justicia No. superior. Lo denunciaron a un comité. sí, tribunal arbitrario. a un Eso es. tribunal de arbitraje Eso privado. es. Claro, Un tribunal de eso se va arbitraje adelante. privado. ¿Quién elige el tribunal de arbitraje privado? Ahí está la trampa. Pues ellos, claro. Y se dan cosas, pues eso. En caso de colisión de intereses, ese tribunal dirimiría quién tiene la razón. Eso es. Y como sabemos que vamos a elegir, es el problema, ¿no? Los mismos que están negociando ahora por alguna de las partes probablemente sean luego parte del tribunal, etcétera, etcétera. Pues todo eso está negociando en Europa. Influye al fracking y nos influye en un montón de aspectos de la vida. Pues ha salido una noticia con respecto al tratado este de Marras, que el Kentucky Fried Chicken, la empresa esta de comida rápida de pollos estadounidense, quiere que se incluya que en Europa se pueda vender pollo clorado, que, es Sí. que en Estados Unidos está permitido, para que ellos puedan vender en Europa el mismo pollo clorado. El clorado será pues, para que no tenga gérmenes y tal. Igual un pollo clorado de esos probablemente no se pudra nunca, estará ahí como si fuera de goma. Pues ese pollo nos lo quieren vender. Nos lo quieren vender a nosotros, por ejemplo, los de Kentucky Fried Chicken, que tienen a gente como lobby, tienen a gente en Europa allí metiendo la caca a los negociadores. Una negociación que no es pública. Para que os hagáis, es surrealista y parece de risa, pero es así. Los parlamentarios europeos, es decir, la gente que se supone que legisla y a la que hemos elegido para legislar, solo pueden ver de este tratado que se está negociando las propuestas europeas en una sala, ellos solos, sin móviles, sin cámaras de fotos, sin nada. O sea, lo que puedan recordar de memoria, eso es lo que se pueden llevar. Y eso es de las propuestas que hace Europa, que yo digo, ¿quién hace esas propuestas? Si los parlamentarios no las pueden ver casi, más que en un cuarto y sin nada. Se manda, ¿no? No pueden ver, pero les tienen prohibido ver lo que se acuerda. Y yo en ese momento digo, ¿y quién lo acuerda? Es que parece de risa, parece de película, parece que hay un gobierno mundial que nadie conoce, pero es que lo hay. Porque a los parlamentarios europeos no se lo dejan ver, ¿quién lo puede ver? Pues eso se está tratando ahora. El sábado hay una mani en Bilbo contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio y hemos hablado de él porque afecta mucho pues, al fracking, por eso, porque imaginaros en el supuesto de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio este de Marras y mediante la presión popular consigamos que no se haga fracking en nuestro territorio, tendremos que indemnizarles encima. Vale. Y en caso de que se produzca algún accidente o vamos, que no funcione, que el Estado o el gobierno vasco tiene que pagar a las empresas o ellas hacen cargo. Porque en la plataforma Castor, que hay en la costa de Valencia, ahí hubo problemas de sísmica y el Estado tuvo que indemnizar a la empresa de... Sí, pero eso ocurre, claro, la empresa dice, voy a hacer esto, entonces el Estado, la comunidad autónoma, quien sea, encarga un estudio de impacto ambiental, que lo encarga la administración, a una empresa que dice que eso está bien, que no pasa nada, que hagan lo que quieran, que eso está bien. Entonces, claro, cuando ya no les dejan hacer porque han descubierto que hay riesgo sísmico, la empresa le pide la pasta porque ha sido la administración, o sea, todos nosotros quienes le hemos dicho que eso se puede hacer. Entonces, por lucro, también, en ese caso, por lucro cesante, le dice, oye, que tú me habías dicho que esto se puede hacer, ¿y en qué queda? Pues a los técnicos que hicieron el estudio de impacto ambiental les meterán por lo judicial, lo penal y lo que sea, igual les arruinan la vida, pero el responsable político que ha dicho que eso se podía hacer, probablemente siga en el mismo sitio. Aquí, pues, otro tanto de lo mismo. No hay empresa. Yo siempre digo, pasa como con la nuclear. No se puede, que tiene todas las garantías, no va a pasar nada, no sé qué, vale. Vamos a valorar cuánto cuesta el abastecimiento de agua a Bilbao, el pantano de Ordunte, los próximos 30 años. Si pasa algo, contrata una póliza que cubra el abastecimiento de agua para Bilbao los próximos 30 años. No existe, no hay ninguna compañía de seguros que asegure eso, como tampoco hay compañías de seguros que aseguren las nucleares. Porque existe un riesgo comprobado y porque los daños que provoca pues son tan irreversibles
que nadie está dispuesto a asegurar eso. Entonces nosotros decimos, aplíquese el principio de precaución. Si tenemos, porque lo han prohibido en Nueva York con un estudio súper exhaustivo, porque hay accidentes en no sé dónde, porque no sé dónde han contaminado el acuífero, etcétera, 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 vamos a aplicar el principio de precaución. Lo que haría cada uno en su casa. Si a ti te dicen, vienen mañana a tu casa y te dicen, vas a tener el gas, que ahora está muy caro y nos meten unos sablazos serios, vas a tener el gas un 10% más barato, pero puede ser que te quedes sin agua para siempre. ¿Alguien en su sano juicio entraría a ese trato? Nadie. Pues eso es lo que quieren hacernos con el fracking. Vais a tener gas igual un poco más barato, supongamos que es así, un 10% se va a bajar la factura del gas, pero a costa igual de quedarte sin agua. Para ellos es un negocio, porque luego el siguiente negocio es el agua. Si os dejamos sin agua, luego la podemos vender. Ahora andan vendiendo un sistema nuevo, ¿no? Con propano, lo que ha empezado el gobierno vasco a vender ahora es un sistema nuevo de fracking, más seguro, Sí. lo que venden ellos, y es gracioso porque van a sacar gas metano con propano, es una cosa curiosa. Sí, 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 esto es un... no hay por dónde cogerlo. O sea, hablamos de que no es rentable económicamente, pero si hablamos de la tasa de retorno energético, es decir, para producir una unidad de energía, si hay que gastar 0,9, arriesgándote a dejar el subsuelo y el suelo y todo lleno de mierda, por decirlo rápido, pues igual no es muy rentable hacerlo. Claro, luego está que vamos a seguir demandando energía, y de eso no hemos hablado, pero no es... porque nosotros tampoco somos miembros de una plataforma anti-fracking y venimos en calidad de miembros. Nosotros no hacemos no hablamos de la energía y del desarrollo del planeta a nivel global porque no es el momento ni... Pero bueno, al principio en la diapositiva que sale, que se ve un poco la línea que sigue las energías fósiles, ¿no? Que sí que sube cantidad de energía, pero todas, cualquier tipo que sea carbón, gas convencional, gas no convencional, petróleo, todas bajan y tienen los hidrocarburos se van a acabar. Entonces, menos las renovables. Se van a acabar. Entonces, podemos hacer eso, ahora que llaman lo de la pobreza energética, que la gente, que es verdad, no puede pagarse el gas, y alguien dirá, pues si la gente no tiene ni para calentarse la casa, pues vamos a pinchar donde sea, porque lo primero es que la gente es que no, da igual, va a ser solución, va a ser solución para 3 años, con el riesgo que supone. Vamos a buscar una solución más a largo plazo. Vamos, en vez de que la gente reduzca el consumo energético a la brava, porque el consumo energético ha descendido, pero porque no lo puedes pagar, vamos a ver cómo hacemos para, moderando el consumo energético, porque es lo primero que tenemos que hacer. Lo de la avanzada no es sostenible. No es sostenible. No es sostenible que la gente vaya cada uno en su coche a trabajar. Y eso pasará un día, antes o temprano pasará, tarde o temprano pasará, porque la gente va a dejar de ir a Bilbo en el coche, no porque no quiera ir en el coche, sino porque no puede llenar el depósito, porque le cuesta un huevo, porque le cuesta más mover el coche que lo que va a ganar trabajando. Eso va a pasar. Si no es en el 2020, será en el 2030, pero va a pasar. Entonces, lo adaptamos de manera que podamos hacerlo entre todos bien y de manera sostenible, que se dice, y de manera ordenada, o va a ser a la brava. Va a ser a la brava. Y sin más, tampoco vamos a darle más la chapa. Pues eso, Bueno, lo único igual finalizar que sí que estamos en un momento importante, ¿no? Sí. Porque a nivel estatal lo que quieren es hacer ese pinchazo y que sea rentable y vendérnoslo, pero que pues si no se consigue hacer el primer pozo, de verdad se podrá parar el fracking. Si se consigue hacer el primer pozo, posiblemente tengamos más dificultades. Entonces puede ser que ahora estamos en estos años críticos, claro, que están en ello. el asunto es que los daños son, digamos que algunos son bastante visibles, pero otros no tanto. Entonces, si pinchan en no sé dónde, dicen que, ¿veis? Si como os habíamos dicho no pasa nada, pues nadie está viendo lo que hay abajo. Ni qué pasa con el agua subterránea, ni a dónde van toda la mierda que están metiendo, etcétera, etcétera. Entonces, como lo van a vender como algo relativamente limpio, van a entrar a saco. Y es el momento, eso, como dice Joseba, pues de pararlo entre todos y todas, porque si no van a venir. Y aquí llegarán también. Quiero decir que igual lo vemos un poco lejano, bueno, pues que saquen gas. En total están ahí en el norte de Burgos y no hay más que 4 gatos y aquí no va a llegar, pero llegará. Si no es de una manera, llegará de otra, pero
el ansia por el dinero y por sacar cada vez más hidrocarburos. Pero aparte de que del norte de Burgos nos viene a nosotros el agua. Sí, sí. A Bilbo sí. Sí, es que norte de Burgos suena como Sí, tal, no sé pero dónde, que está ahí. yo desde mi casa tiro una piedra y Claro. cae a Burgos, o sea, quiero decir, no es así, vamos, que está al lado, vamos, de Bilbao está a 20 minutos, Que de ahí nos llega a nosotros el agua. 25, eso Y es. que la contaminación no tiene fronteras. Claro. Eso Ahí está, eso es. ahí está. O si pasa algo, o no valoran la opción de que pueda pasar algo. Hombre, aquí en concreto supongo que todavía no. De momento los protocolos que han utilizado son los lobbies de comunicación para que a la opinión pública no llegue tan rápido, pero de protocolos de riesgos no han activado, o sea, no hay ninguno. Claro, entonces ellos pueden llevar a cabo el proyecto sin tener un protocolo de lo que pueda pasar. Que no sabes si va a pasar o no, pero oye, Claro, Sí. es un supuestamente, riesgo que supuestamente con el impacto medioambiental ya está, ese es el protocolo que establecen previo, ¿no? Esa es su lavada de manos, digamos. El estudio de impacto ambiental. Y ya Claro. está. No, evidentemente, sobre todo porque no les conviene y porque todavía no hay una fase muy avanzada de los trabajos, pero no te van a decir, oye, tenemos este protocolo por si hay un accidente. Y entonces cuando dices, pero puede haber un accidente, Claro. nadie ha dicho que no. Claro. Entonces, claro, ellos hacen el estudio de impacto ambiental, viene una empresa, dice que es súper seguro todo y ya está, es lo que van a hacer. Y queda el acto de fe. Porque la empresa es dudosamente imparcial, objetiva y porque lo que vemos en otros sitios es que no es tan real, que no sea inocuo, que no vaya a pasar nada. Y luego relacionando con lo que ha dicho no sé quién pone de las fronteras, que eso, que por ejemplo Araba entero y parte de Burgos es un acuífero. Bueno, entero no, pero mucha parte después de Gasteiz para allá. Entonces que los acuíferos en el subsuelo, vamos, se dice que el Guadiana puede llegar hasta de Pirineo, o sea que cruza todo, entonces que los acuíferos nada, no se conocen. Entonces todo ese agua, si un poquito, una parte del acuífero está contaminada, ese metano se extiende y va por todo el acuífero, vamos. Que... Pues esto es lo que hay. Ya siento desilusionaros o asustaros, Ya teníamos ya preparado. pero esto es lo que hay. ¿Alguna pregunta o...? Luego habría otro, el Fulmar, que estaría a la mar, ¿no? Enfrente de... Sí. Eso nosotros no... Es que no creo que aparezca. Fulmar y Albatros. Eso es, Fulmar. Fulmar está, oye, o sea, también para Fulmar han pedido los permisos para hacer las pruebas sísmicas. Que está, sería, o sea, delante, la zona de Bermeo, justo delante nuestro, o sea, en el mar. ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿O les dejamos a que yo se vaya un poco...? No, lo único es decir eso, que nosotros nos hemos ido juntando así persona a persona, tampoco somos muchos, pero que bueno, pues, no es mucho currero lo que hay que hacer, que es gratificante al final defender el territorio, que no es otras peleas más políticas, por decirlo de alguna manera, aunque esto evidentemente es política como todo en la vida, pero que, pues, hay que defender un poco lo que tenemos alrededor y los que tienen hijos y nietos y nietas y eso, pues habrá que dejarles a buenas condiciones. Aunque solo sea por eso. Pues nada, sin más, comentaros lo del día 21, martes 7:30 nos vamos a reunir aquí. El grupo que se ha formado son unas 20 personas, fácil, solemos estar en las reuniones y ha empezado a ser un poco más dinámico. Entonces, ahora vais a ir todos calientes a casa encima, pues que sepáis también que hay una página de Facebook que es Fracking Slaughter Bat. Ahí tenéis toda la información de lo que es en la zona, tenéis la posibilidad de contactar con nosotros. También hay un email que es lauracbates@gmail.com y bueno, y sobre todo que lo importante es que el martes, cuantos más seamos, más capacidades vamos a tener para llevar a cabo las acciones. ¿De acuerdo? Gracias.